Minutos. Es un placer y un honor tener a Ernesto Arbeláez, un conocido ecologista, una de las personas que más ha trabajado por el medio ambiente en Cuenca y el Ecuador a través de la Fundación Amaru, que tiene ese magnífico zoológico, un centro educativo para la niñez, para la juventud, para todos y sobre todo hace permanentemente un silencioso trabajo por el medio ambiente con los más diferentes frentes. Ernesto, bienvenido. Estamos a un año de estos sucesos que fueron una pesadilla para todos. La falta de energía eléctrica generada por una gravísima sequía que a su vez devino en incendios forestales que destruyeron centenares, más de 1.000 hectáreas solamente en la zona del Cajas y varias decenas de miles a nivel nacional. ¿Qué enseñanzas nos dejó la experiencia del año pasado y cuánto hemos progresado al cabo de un año? Su micrófono, por favor. Buenos días, Ahora Gustavo. sí. Muchísimas gracias por el espacio y por sus saludos. Igual también, pues, mandamos un saludo a todos los que nos escuchan y muy buen análisis en medio de este periodo de sequía una vez más, ¿no? Una sequía que algunos dicen es la típica, es el típico veranillo de diciembre, y otros que están un poco preocupados por los patrones que cada vez se ven más extremos entre lo que es el clima seco y el clima lluvioso. Y eso es parte de ese cambio climático que, Gustavo, usted mencionaba, ¿no? Y que se está evidenciando y acelerando cada vez más a lo largo y ancho del planeta entero. Ecuador no es la excepción y también coincido en que la conservación de nuestros bosques, de nuestras selvas, de los páramos, de esas fuentes hídricas, no es una opción, es una obligación, porque ellos son esos escudos y esos proveedores de varios servicios ambientales y vitales para poder sobrevivir de una manera saludable. Ya transcurrimos un ejemplo de pandemia en el año 2020 y finales del 2019. De la misma manera, el año anterior nos dejó una lección tremenda, la gran sequía, porque nos afectó a todos. Perdimos miles de hectáreas, más de 6.000 hectáreas acá en nuestras fuentes hídricas, Más de pero 6.000 también, esa fue la cifra para el Azuay. sí, exacto, para el Bárbaro. Azuay, para el Cantón Cuenca, Gustavo. Para el Cantón Cuenca, imagínense lo que es eso, es más de una ciudad entera de Cuenca quemada y eso es lo tremendo, ¿no? Se afectó directamente al pulmón que nos garantiza ese oxígeno, que capture el carbono y además que produce el agua y un sinnúmero de otros servicios como polinización, humedad y resiliencia justamente al calentamiento global. Más allá de esos impactos inmediatos que ha mencionado usted, Ernesto, eh, ¿qué impactos se están dando y podrían darse en el largo plazo por estos incendios forestales en ecosistemas? Bueno, cabe mencionar un impacto inmediato que también hizo sufrir a todo el país fue la generación de energía eléctrica, ¿no? Ujú. Eso sin duda afectó a todo el país, con núcleo acá, con una sequía local aquí muy acelerada. Y en cuanto a impactos a largo plazo, pues el problema es que es la pérdida de cobertura vegetal. Tenemos que verle como un reservorio de humedad. Cuando perdemos ese reservorio de humedad y de agua, por más que llueva, ya no vamos a tener esos páramos que tenían esa facultad, por ejemplo, esos bosques de captar y almacenar, sino que el agua va a fluir por gravedad aguas abajo y ese es el gran problema. Empezamos a tener unos picos y unos procesos que desarrollan pérdida
del balance normal de la humedad y por tanto de las condiciones climáticas normales. Y es ahí en donde cada año, si seguimos con esta tasa de pérdida de bosques y de páramos, vamos a tener condiciones cada vez más adversas de sequía o de crecientes y de inundaciones, ¿no? Porque ya no hay esos páramos que albergan como esponjas tan sofisticadas que son a las lluvias y al agua. Entonces tenemos que verle como algo que nos está afectando a nuestra única casa, que es donde vivimos, y nuestro entorno alrededor, y ahí está el porqué de que tenemos que actuar ahora. Quisiera también preguntarle, Ernesto, ¿cuáles son las especies más vulnerables en estos ecosistemas? Recordamos las magníficas violaciones también que daba otro ecologista, Francisco Sánchez, hace un año, hablando sobre esos impactos gravísimos en la biodiversidad en la zona del Cajas. ¿Cuáles fueron las especies más afectadas y qué chance tienen de recuperarse tras fenómenos como los vividos? Bueno, sin duda las especies más afectadas son tanto animales y plantas silvestres, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema en conjunto que alberga un sinnúmero de especies que interconectadas cumplen funciones y nos dan esa calidad de ambiente y de agua que tenemos. Desafortunadamente, las especies que no pueden, Gustavo, moverse fácilmente y escaparse de los incendios, siempre son las que primero perecen ante las llamas y se pierden. Y ahí pues infinidad, millones de insectos y de invertebrados, así como de anfibios, de pequeñas aves, son las que más afectadas estuvieron en el grupo de los animales. Y en el tema plantas, pues todos los árboles, arbustos, musgos, que además, por ser de ecosistemas de altura, que habitan y sobreviven a gran altura, les toma muchísimo tiempo regenerarse. Hablamos de árboles, de arbustos que necesitan de decenas, incluso algunos árboles que se perdieron, que tenían siglos de edad y que ellos almacenan y capturan carbono que es tan nocivo para nuestra capa de ozono, para el ser humano, y también ecosistemas enteros con musgos, con helechos que les toma décadas poder desarrollarse para hacer estas fuentes de almacenamiento de agua. También la pérdida de esos bosques sin duda afecta a especies más grandes como el oso andino, el cóndor, los pumas, que nos mostraba justamente Francisco Sánchez en sus videos y en sus estudios. Y desafortunadamente ellos tienen que desplazarse o pierden sus hogares y también a la larga se pierden, se mueren, En este porque sentido, ¿se ha podido detectar efectos concretos que se hayan dado con estas especies, con esta fauna? bueno, hay evidencia de fauna, Gustavo, que se quemó el año anterior. Logramos con mucha tristeza ver decenas de aves que estaban incineradas, animales tan grandes como los tapires de montaña, también en la zona de Molleturo encontramos cadáveres incinerados y por otro lado hay registros históricos, por ejemplo, de especies como el cóndor, osos, que cumplen también funciones muy importantes de, por ejemplo, limpiar las carroñas en el caso del cóndor y mantener los páramos limpios, o el oso, que es un excelente dispersor de semillas. Y ellos ya no regresan a estas zonas, porque en estas zonas ya no encuentran el alimento que naturalmente habitaba ahí. Estas experiencias del año pasado se esperaba sean respondidas con acciones por parte de los gobiernos, gobiernos locales, gobierno nacional. El día de ayer, justamente al tiempo de dar a conocer que la energía eléctrica en Ecuador, su consumo está subsidiado, más de 650 millones va a tener que poner el gobierno o con la alternativa de eventualmente elevar las tarifas de consumo, pero en medio de esto el gobierno ha reconocido que la inversión en infraestructura energética sigue siendo insuficiente como ha sido
en los últimos años. Ha mencionado una serie de proyectos pendientes de generación renovable, de generación térmica, que aún no se concretan. Quisiera preguntarle si en la restauración ecológica ha habido una adecuada inversión, qué estrategias de restauración ecológica se han aplicado, cuáles han sido las más efectivas en las zonas del páramo. Bueno, a raíz de los incendios, afortunadamente por presión ciudadana sobre todo, se creó un comité de, para la restauración y conservación del macizo Cajas. En este comité participan la academia con todas las universidades de Cuenca, algunas organizaciones no gubernamentales como Fundación Amaru, por ejemplo, y también el gobierno local, las juntas parroquiales de toda la zona del macizo Cajas, e incluso algunos representantes de las cámaras de comercio y de industrias para, mediante esta coalición, tener respuesta a estos esfuerzos tan necesarios que son de la restauración de las zonas afectadas. Se ha avanzado sin duda en estudiar ecología de las áreas que se dañaron junto con investigadores de las universidades de la ciudad. El problema es que estos procesos de restauración toman mucho tiempo. El incendio quema siglos de evolución y de desarrollo de estos bosques en cuestión de minutos y de horas. Para restaurar necesitamos años e inversiones elevadas de recursos para poder tratar de llegar a otra vez restaurar y recrear algo como lo que se perdió. Pero siempre, Gustavo, hay un problema con el tema de los recursos, ¿no? Los recursos deben venir del gobierno local, sin duda, para eso incluso pagamos impuestos, pero el problema es que siempre hay, yo siento, un tema de que no es prioridad y muchas veces el gobierno dispone de recursos, pero esos recursos van para otros temas. Hay voluntades, desde el mismo alcalde inició con mucha voluntad, pero ya al momento de desarrollar las acciones concretas para inversión, que representa un ganar-ganar para todos, es en donde vemos que todavía falta esa agenda de decisión, ¿sí? O De sea, tomar es una visión un tanto realmente miope que no al, ve los efectos tan positivos en el largo plazo. Cuéntenos, Ernesto, cómo afecta la degradación de los páramos a la disponibilidad de agua, por ejemplo, para ciudades como Cuenca. Usted acaba de decir algo importante. Tenemos un problema grave a nivel país, no solo de Cuenca, en el tema de la producción energética, ¿no? Y el gobierno está hablando de inversión de cientos de millones para poder abordar esa problemática en cuanto a infraestructura. Yo creo que ahí hay un claro ejemplo de que tenemos que verle al tema, por ejemplo, de producción energética, de energías limpias como la hidroeléctrica o la eólica o la solar, como un tema en conjunto con el ambiente. No se puede abordar solamente a la infraestructura de un proyecto como tal, sino que eso tiene que estar conectado con estas áreas que producen o de donde viene el agua, el viento y todo lo que ayuda a generar esta energía limpia que está tratando de promover el gobierno. Por otro lado, la pérdida de agua es un tema que cada vez va a ser, Gustavo, más eh, evidente y dramática, porque las sequías van a ser más extremas. Eso no me lo estoy inventando, se lo ve en otros lugares del país que está ocurriendo y en otros lugares del mundo, incluso con más, digamos, desafortunadamente, afección. Acá estamos afortunadamente blindadas por estas montañas tan hermosas y tan poderosas que tenemos como escudos para enfrentar el cambio climático, pero si no nos preocupamos hoy
quizás en el futuro, en una década más, vamos a tener serios problemas y ahí es en donde necesitamos tener acciones concretas y recursos para proteger estos últimos bosques y Claro. páramos que nos quedan Si bien y que tenemos la protección sea efectiva. esta situación particular de esta bella ciudad rodeada de montañas y un cinturón verde, no tenemos garantías en realidad en este tema y observamos el pasado fin de semana por lo menos una decena de focos de incendio en distintos sitios que pueden ser mirados desde esta urbe, desde la ciudad de Cuenca. Un oyente acaba de escribirnos, dice: ayer desde el vuelo a Quito he visto varios y enormes incendios a lo largo del vuelo, especialmente en la cordillera oriental, en las áreas comprendidas entre el Sangay y el Cotopaxi. Es curioso que estos incendios, que son de magnitud, no hayan saltado aún a los medios de comunicación. Lo describen en estos instantes. ¿Qué relación existe, Ernesto, entre el cambio climático y la frecuencia, la intensidad de incendios forestales en la región andina? Es una correlación directa porque estamos hablando que a mayor condición de sequía, como lo que estamos viviendo ahora en el transcurso de esta última semana, eh, se dan más condiciones favorables para incendios. Y el problema es que la gente no termina de entender que cuando hay condiciones de este tipo con el clima, es muy delicado generar quemas. La gente del campo, sobre todo, intenta generar sus desbroces, sus quemas para ampliar la frontera agrícola, pero no es fuego controlado. Muchas veces meten fuego, como dicen, en los arbustos, en los matorrales, y le dejan al fuego que se vaya hasta cuando se termine. Sin Y eso ningún está mal, control. esa es una práctica que ya no puede continuar. La semana anterior, a través del comité que comentaba que existe, nos enteramos de algunos incendios en la zona de Molleturo y alrededor del Cantón Cuenca. Como usted manifiesta, era más de una decena de incendios. Afortunadamente, todos tuvieron la suerte de estar monitoreados y la gente local actuó a través de unas brigadas que se han ido conformando, que ese es un ganar-ganar que hemos logrado obtener como lección, digamos, aprendida de la catástrofe que tuvimos el año pasado, pero todavía falta conciencia en la gente y ahí un llamado de atención para toda la gente que nos escucha a que promuevan en el voz a voz, en las conversaciones, en sus familias, en sus barrios, en sus comunidades, que quemar tiene que ser bajo control estricto. No podemos arriesgar lo poco que nos queda para que se nos vuelvan a quemar miles de hectáreas y Y este sigamos mensaje va todos. para todo el país y para toda la Sí, provincia de la Suay, por supuesto. Ante exacto. estas inveteradas costumbres, por el otro lado, ¿qué medidas de conservación hídrica más bien deberían priorizarse en territorios de páramo y de alta biodiversidad? Bueno, necesitamos que el gobierno le dé más agenda, sin duda, a control y vigilancia, por un lado, de todas estas zonas hídricas. Estamos viviendo un momento crítico en el tema Y de la las tendencia, áreas. perdóname la interrupción, Ernesto, la tendencia ha sido más bien, debido a la situación económica del país, de ir reduciendo los equipos de Exacto. guardaparques, tanto en las entidades nacionales como locales. Exactamente, y eso entendemos que puede ser una reacción a los problemas económicos, pero por otro lado, estamos hablando que nos afecta directamente en agua, en producción energética, en salud, a todos. No es un tema de que los cuencanos se benefician y nadie más. No, esto es un tema a nivel país. Entonces, tiene que estar dentro de la prioridad y de la inversión de recursos para que exista mejor control y vigilancia. Lo que nos acaba de contar que está ocurriendo entre la zona del nudo de Paute y la zona del volcán Sangay hacia Cotopaxi son varias áreas protegidas. Ahí está el Parque Nacional Sangay, está el Parque Nacional Cotopaxi, los Yanganates, toda esa cordillera oriental, cuando uno vuela a Quito, son áreas de conservación. Entonces,
desafortunadamente también estamos quedándonos porque no hay una priorización en cuanto a control, vigilancia, manejo adecuado de esas zonas. Y Bien. ahí los gobiernos locales también tienen que reaccionar. No solamente tenemos que culpar a el gobierno nacional como Estado, sino también desde las juntas parroquiales, desde los gobiernos locales, los municipios, tienen que poner en agenda recursos y gente para que se pueda proteger estas zonas. Entremos en una de sus pasiones dentro de estos mismos temas, Ernesto, la preservación de las especies que en forma tan magnífica, y permítame felicitarle una vez más públicamente, hacen en el zoológico a Mauro, Muchas gracias. una muestra que realmente es digna de exhibir ante todo el Ecuador como ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Con respecto a esta situación de la fauna endémica, ¿se ha podido monitorear la recuperación de poblaciones animales tras los eventos de fuego del año pasado? Sí, a ver, tenemos algunas cosas positivas, no todo siempre es, digamos, negativo. La cobertura vegetal, primeramente, logró reactivarse, ¿no? Cuando llegaron las lluvias del año pasado, alrededor del mes de marzo, abril, teníamos ya varias plantas pioneras que regresaron a ocupar las zonas quemadas y eso es positivo en la mayoría de lugares. Sin embargo, para que esos bosques que se quemaron puedan recuperarse, les va a tomar décadas o quizás siglos. Lo positivo también es que hay especies de anfibios, de invertebrados que están otra vez regresando a las zonas y ahí hay una labor fundamental que cumplen, por ejemplo, todos estos millones de insectos que habitan en los ¿Cuál es bosques de el rol polinización. que cumplen estas especies clave, insectos, La aves, polinización, Gustavo, anfibios, mamíferos pequeños en la resiliencia del ecosistema? nos dan polinización, nos ayudan a también controlar las plagas que muchas veces son nocivas para la agricultura. Y la polinización es fundamental en la agricultura. Lugares como Tarqui, San Joaquín, Santa Isabel, alrededor del macizo Cajas, que son grandes productores de hortalizas y de alimento para las poblaciones de nuestra provincia, de nuestra urbe, si se quedan sin los polinizadores, nos quedamos sin comida, así de sencillo. Ya en alguna ocasión, en pandemia, por ahí recuerdo, hablaban de que en España y Francia dejaron de llegar las abejas a los viñedos por alguna situación climática. Y eso representó que ese año la producción del vino, por ejemplo, en estas áreas industriales agrícolas de los viñedos, perdieron millones en producción. Lo mismo nos ocurre, tenemos que verle a todo como un sistema interconectado cuando hablamos de los ecosistemas, porque estamos hablando incluso de nuestra propia seguridad alimentaria. Y por otro lado también los anfibios, las pequeñas aves, los colibríes, cumplen funciones fundamentales, estos últimos en polinización, las mariposas lo mismo, o los anfibios, reptiles y pequeños invertebrados también controlando las plagas, que también pueden causar daños a la agricultura, a la salud humana. Entonces, todo está interconectado y ahí es en donde tenemos que pensar que cada rincón de una montaña no es un bosque más, es un último refugio para esta fauna, porque Ecuador, al ser un país pequeño, ha perdido muchísimo de su territorio a nivel de los Andes, de las regiones interandinas, que eran bosques originales, ¿no? Por el desarrollo de las ciudades y de la actividad humana. Bien, vamos llegando ya al final de este diálogo. Aterricemos un poco las cosas con miras hacia el futuro. ¿Qué políticas públicas resultarían urgentes para prevenir incendios forestales, el riesgo que se pone a la fauna, a la flora en áreas protegidas y también en áreas no protegidas, por supuesto? ¿Cómo se puede involucrar a las comunidades locales en estos esfuerzos, por ejemplo, con educación entre las prácticas agrícolas y la conservación ambiental?
Bueno, yo creo que fundamental lo que acaba de decir Gustavo, educación, sensibilización es algo que tenemos que hacerlo todos los días, desde las unidades educativas, desde las juntas parroquiales, desde todos nuestros ámbitos, incluso a nivel empresarial. Cuenca ha sido un ejemplo, y esto lo digo con orgullo, porque nos hemos logrado unir, hemos logrado dar respuesta en medida de las posibilidades y de los recursos que siempre son apretados y limitados. Yo creo que eso tenemos que replicarlo a nivel de las juntas parroquiales y de los otros municipios a nivel de la provincia y también del país. Y como hablábamos, que tanto a nivel público como privado, se agenden de manera más eficiente recursos para invertirlos adecuadamente en estos procesos de protección estricta, de monitoreo, de restauración y el control y vigilancia que es tan importante. En esto último, la participación ciudadana de la gente local es clave. Los incendios del año pasado, los incendios que ocurrieron durante esta semana que tenemos de estiaje, sin duda, los actores fundamentales han sido la gente local, que es la que nos avisa, es la gente que logra subir antes que nadie a esas montañas, a apagar los incendios y que incluso puede guiarles a los bomberos forestales para también que cumplan su función. Algo también muy importante que el gremio tan valioso que son los bomberos también se estén entrenando permanentemente, ¿no? En el ámbito de los temas de incendios de gran magnitud forestales, porque es algo que desafortunadamente, como hablábamos, va a ser cada vez más recurrente. Ellos mismos en los entrenamientos y en las reuniones que hemos tenido lo manifiestan y ahí es en donde también tenemos que apoyar a estos gremios como ciudad, como país. Claro. Y aquí tenemos que hacer honor también al papel que han jugado los ciudadanos, tanto del sector urbano como rural, con organizaciones como el Cabildo por el Agua, los defensores, Exacto. defensoras del agua en poblaciones como Tarqui, Victoria del Portete, esa marcha multitudinaria de Cuenca que fue un sí al cuidado de la naturaleza. Con esta pregunta terminamos. Ernesto, ábrenos sobre el papel que juega la ciencia ciudadana, los conocimientos ancestrales también en la protección de la biodiversidad frente a la crisis climática. Bueno, conocimientos ancestrales son, yo diría que claves a tomar en cuenta porque es esa sabiduría local que está en cada rincón de nuestras áreas naturales, ¿no? En esas comunidades. Como hablábamos, la gente local sabe, conoce porque ha vivido ahí, ha nacido ahí y conocen de cerca cómo funcionan estos ecosistemas. Lo importante es recoger lo positivo de todos esos saberes y interconectarles con los procesos de cuidado, de control. Y de la misma manera la ciencia. Tenemos que apoyar a la ciencia en aras a poder desarrollar mejores acciones que tengan sustento técnico, que tengan sustento científico, para poder medir con indicadores adecuados cómo estamos desarrollando las acciones de protección o cómo las amenazas nos están afectando. Ya hemos visto todos estos índices de polución que se ponen muy nocivos en la atmósfera o cuando el agua está contaminada que no podemos ingerirla. Y eso es clave que esté respaldado siempre con argumentos profesionales, científicos, y que estén comprobados, ¿no? Entonces, el cuidado del ambiente tiene que ir de la mano de un respaldo científico y también siempre conectado con esos saberes locales, con ese conocimiento ancestral. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, Ernesto. Gracias, Gustavo, a usted y pues esperemos que este pequeño verano no nos afecte y que seamos un ejemplo a nivel positivo de acciones para frenar esas amenazas. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Declaraciones de Ernesto Arbeláez, biólogo, presidente de la Fundación Amaru.